Muy buenos días, un gran placer encontrarnos para meditar la palabra de Dios. En esta ocasión, el Salmo 119 en su versículo 83, que dice lo siguiente: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Se podría traducir como el odre ennegrecido por el humo, considerando que un odre es un envase de cuero de cabra muy práctico para transportar agua u otras bebidas colgándolo del hombro al costado del cuerpo. Si se ennegrecía por la acción del humo, nadie querría llevarlo a su lado, pues estaría ensuciándolo a quien quisiera utilizar ese método. La expresión como el odre al humo que utiliza el salmista da a entender a alguien a quien nadie quiere acercarse o a alguien despreciable. En esta condición se sentía el siervo de Dios como alguien incompatible para estar al lado de un pueblo que por ser apóstata no podía comprender a un siervo enamorado de su Dios, en su andar santo y acorde con la voluntad de Dios. Esta es la sensación de la que no podrá quedar ajeno ningún creyente verdadero que quiera andar en la perfecta voluntad de su Padre Celestial. Jesucristo dijo en San Mateo, el capítulo 10 y los versículos 34 al 39, no penséis que he venido a traer paz en la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quizás sea esta una de las declaraciones más duras del Señor Jesús a sus discípulos. Pero quien no esté dispuesto a enfrentarse con esta situación debe considerar su pretensión de ser hecho hijo de Dios y ni siquiera su discípulo. Nada de lo que Jesús les dijo a aquellos discípulos y como consecuencia a todos nosotros que pretendemos seguir a Cristo como nuestro Señor o el dueño de nuestras vidas, fue dicho livianamente y sin sentido. Observemos que este pasaje comienza con la expresión no penséis, o dicho de otra manera, ni siquiera se te ocurra pensar. En realidad, la vida en Cristo es un conflicto permanente en este mundo, mientras vivamos en él, pues es el gran conflicto que siempre hubo a partir de que el hombre pretendió agregar a sus determinaciones la sugerencia de Satanás de no conformarse con la voluntad de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La luz y las tinieblas son irreconciliables. Los hombres en sus razonamientos siempre buscaron grises con qué justificar sus razones y actitudes. Pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 y versículos 22 y 23 lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ninguna cosa que Dios demanda de sus hijos es para el perjuicio de estos, sino para su plena felicidad. Jesucristo dijo: el que haya su vida la perderá. ¿Y dónde el hombre halla su vida sino en su propia razón? Pablo dijo: profesando ser sabios. Es el creyente que después de haber sido libertado de la atadura del pecado, quiere seguir el camino a su manera o hallar la vida. Y su necio corazón se llena de tinieblas, olvidando lo que Dios había establecido para su diario caminar. Si tu entorno que vive en las tinieblas te aprueba, es porque no estás caminando en el camino recto que Dios trazó para ti y para que encuentres la verdadera vida que es Cristo. Para encontrar el camino de la aurora preparado para el justo es necesario negarse a sí mismo. El salmista, aunque se sentía despreciado como el odre al humo en este mundo, no obstante, no se había olvidado un instante de la vida, de su vida, de lo que Dios había establecido para él. Y lo siguió, y aunque todo a su alrededor era confuso y tormentoso. Por último, cerramos con este pensamiento: con todo yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 18 y 19. Muchísimas gracias, y quiera Dios añadir a esta corta meditación la luz del Espíritu Santo para que podamos sacar de ella lo más provechoso para nuestras vidas. Bendiciones. Amén.